Hola coach, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y sobre todo espero que sigas ahí. A mí se me hizo un poco largo el verano, ya desde el último episodio. Pero bueno, aquí estoy y retomando. Te pregunto, ¿usás el carro o el cesto o el canasto? Como lo llames, depende en qué lugar del mundo estés padeleando. ¿O usás la mochila o bolsa o riñonera de pelotas para poner la bola en juego? ¿O te basás más en situaciones abiertas o semiabiertas? ¿Cuál es tu onda? ¿Cuál es tu método? ¿De qué manera trabajás? O quizás hiciste la del péndulo, que fue la que hice yo, que me fui de un extremo a otro, hablando de enfoques y de metodología. De esto te voy a hablar hoy. Soy Martín Echegaray y acá comienza el episodio número 20 de este podcast que se llama Téctica. ¿Te parece, coach, que eso de usar el canasto define tu metodología, por ejemplo? Yo creo que es un matiz, en parte la define. Siempre se habló de que quizás era un factor definitivo, me parece que no. Pero bueno, ahí está la pregunta. Voy a empezar con mi historia en relación a esto de las metodologías. Yo hace muchos años, como no podía ser de otra manera, primero porque vengo del tenis y segundo porque ya tengo muchos años, empecé con la metodología analítica. Y llegó un momento, siempre lo cuento esto, en el que me aburrí de mis propios recursos, de la repetición, la monotonía, ustedes saben. Y pensé, mis alumnos también, mis alumnos, o sea, mis clientes, se estarán aburriendo también. Peligro, ¿no? Entonces, lógicamente, busqué alternativas. ¿Pero dónde buscar alternativas? Claro, mi fuente principal era el tenis, después también la educación física. Y por aquel entonces, ya hace muchos años, se estaba estableciendo esto del enfoque basado en el juego, era una especie de moda ya hace mucho tiempo. ¡Wow! Era un cambio radical en la manera en que nosotros se suponía que teníamos que trabajar, ¿no? Ha tenido muchos nombres, muchas variantes: metodología comprensiva, Teaching Games for Understanding, Game Sense. También se le llama a una de sus variantes de enfoque ecológico, más abierto. Pero viendo las características, y quizás ese era su fuerte inicial, se oponía a la metodología tradicional, a la metodología analítica. Su justificación precisamente se basaba a veces en lo que no había que hacer y que los técnicos lo habíamos hecho durante mucho tiempo. Se basaba en las falencias de las típicas progresiones analíticas, por ejemplo, muy técnicas y demás. Y yo en aquel entonces, reconozco, me volví algo así como un fundamentalista del enfoque. La verdad es que la pasé muy bien. Leí mucho de educación física, experimenté mucho. Es verdad que requiere un poco más de esfuerzo generar ese tipo de programas de enseñanza, algo de creatividad, pero a mí en ese momento me gustaba mucho y venía con inercia, digamos. Pero de todos modos, había algunas cosas que no me terminaban de cerrar. ¿Por qué tenía que ser una guerra entre enfoques? Era casi una cuestión de ideología. Los libros estaban planteados así. Había mucha crítica hacia atrás y, en definitiva, mi duda es que todo lo anterior estaba mal. ¿Acaso no habían salido jugadores con buena técnica, con buena táctica? Esa duda siempre estaba. Y además, en lo práctico me costaba imaginar cómo enseñar algunas cosas muy concretas, como por ejemplo una empuñadura sin usar instrucciones directas. Es verdad que el enfoque basado en el juego me servía para entender por qué enseñar una u otra empuñadura, la justificación, pero a veces no era la herramienta ideal para enseñarla en una situación práctica. De hecho, este proceso que yo llamo téctica se basa en esto, en entender por qué enseñamos antes de enseñarlo. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos antes de enseñarlo, ¿no? Otra cuestión, toda la bibliografía
y la experimentación, aunque también había mucho de teoría más que de práctica en relación a los que, digamos, promovían esto del enfoque basado en el juego, se basaban en experiencias en colegios, trabajando con niños, o en deportes, pero en etapas quizás precompetitivas en general, etapas formativas. Y ese sesgo a mí en muchos casos no me servía para mi día a día. ¿Por qué? Ustedes saben, compañeros, nuestro mayor porcentaje de trabajo es con adultos. Y además hay otra variable que en el caso de los adultos es de verdad muy variable. ¿Cuánto tiempo vamos a tener un adulto? No es como un niño en una escuela, ¿no? Que lo vamos a tener en un programa de 7 años, basado en determinadas etapas de desarrollo y demás. Un adulto no sabemos si lo vamos a tener una semana, un trimestre, bueno, o acaso toda la vida, años o incluso décadas para aquellos técnicos que sean un poco más veteranos. A veces incluso se convierten en amigos o quizás en parte de la familia. Pero nunca se sabe. Y hay que programar y hay que resolver y hay que actuar. Hay que trabajar en campo con esas cosas. Entonces, ¿cómo le enseñamos un modelo técnico a un adulto que no sabemos si estará con nosotros? Lo dicho, más de un trimestre. Quizás la pregunta sea, ¿le enseñamos un modelo técnico a un adulto que sabemos que quizás esté poco tiempo? ¿O el objetivo es divertirse? ¿O cualquier otro objetivo, hacer actividad física? Esa es otra variable que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque va a condicionar nuestra metodología. Otra reflexión, ¿qué queremos que hagan nuestros alumnos? ¿Queremos que reproduzcan un modelo? ¿O por el contrario queremos que produzcan una secuencia de movimientos? No es lo mismo reproducir que producir. Cuando yo empecé a jugar al pádel la bandeja no existía. Y algunos jugadores realmente muy listos produjeron la bandeja. Una solución diferente a un problema que había. Los demás, ¿qué hicimos? Los demás reprodujimos. No produjimos nada. Reprodujimos lo que otros idearon. No es lo mismo. Y en esto, en cierto modo, se basan estos dos diferentes enfoques. ¿Queremos que nuestros alumnos copien un golpe que demostramos o que creen una habilidad a partir de un ejemplo o de un desafío? ¿O queremos que memoricen un planteo táctico o por el contrario queremos que ellos mismos tomen una decisión ante un estímulo del juego, por ejemplo? Otra cuestión, ¿vamos a trabajar con o sin incertidumbre? Bueno, todas estas son disyuntivas que en un principio harían que nos inclinemos, si las respondemos, nos tendríamos que inclinar por uno u otro enfoque. Pero acá es donde yo me perdía un poco. ¿Por qué una u otra? ¿Por qué no las dos? ¿Por qué en lugar de una O no usamos una Y? Yo quiero que mis alumnos en algunos casos produzcan y en otros casos reproduzcan. ¿Por qué no todo? Lo que abunda no daña. Vaya por delante que ustedes conocerán, todos conocemos que hay técnicos que usan exclusivamente una metodología u otra. Perfecto, y lo hacen muy bien, lo hacen de maravilla. Algunos precisamente porque conocen otra metodología y deciden no usarla, y otros quizás justamente porque la desconocen o desconocen que hay alternativas. En cualquier caso, yo sí que pienso que para desechar, para rechazar una metodología, una forma de trabajo, hay que conocer esa forma de trabajo. Precisamente porque conocerla nos va a dar razones y fundamentos para poder descartarla, ¿no? Lamentablemente muchas veces no es así. Hace ya algunos años, muchos también, cuando yo estaba en este mar de dudas y estaba empezando a dejar ya de ser un fundamentalista de este enfoque comprensivo, descubrí una web que siempre recomiendo. La web se llama The Spectrum of Teaching Styles, donde se puede descargar un libro, un PDF, un documento, libremente, que para mí es excelente. El libro es Teaching Physical Education, evidentemente es un libro de educación física,
Y como les digo, es excelente. Además, si bien no es un libro de pádel, resume toda esta cuestión de la que yo les estoy hablando de manera magistral. Por ejemplo, una de las cosas que dice es el concepto non-versus, esto de por qué hay que inclinarse por una u otra cuestión. Todo sirve. En determinado momento, en algunas circunstancias, todo sirve. La otra cuestión importante es que no es lo mismo enseñar que aprender. Un coach puede ser muy bueno con un determinado enfoque, pero quizás algunos de sus alumnos necesiten otra manera de que les llegue ese conocimiento, otra manera de aprender. No es lo mismo enseñar que aprender. Y para todo esto están los estilos de enseñanza. De eso va ese libro y esa web. Estos estilos de enseñanza serían las mini herramientas de las que tiran estos enfoques. Ustedes no solo habrán escuchado muchos de estos estilos, sino que además los usan. Incluso, como digo muchas veces, a veces nosotros los entrenadores usamos metodologías que tienen un nombre y desconocemos ese nombre. Eso no importa. Por ejemplo, el mando directo, la instrucción directa. Eso es muy analítico, ¿no? Hay que poner determinada empuñadura, determinada postura, ponerse de lado, bla, bla, bla. Todo eso es mando directo. Habrán escuchado el ensayo y el error. Esto puede ser un enfoque un poco más comprensivo, un poco más abierto. El método de la práctica, canastos, repeticiones, la enseñanza recíproca, por ejemplo, el descubrimiento guiado, que tiene muy buena prensa. Bueno, coach, me parece que cuantas más variantes conozcamos, con cuantas más variantes experimentemos, hagamos pruebas, un poquito de análisis, saquemos conclusiones, en definitiva más variantes vamos a poder usar o rechazar si lo prefieren. Pero no vamos a rechazar por pereza, ¿no les parece? No me da ganas, no quiero investigar, por lo tanto no lo uso. No hagamos eso. O también porque si lo usa mi archienemigo, el coach del club que está aquí cerca, yo tengo que usar lo contrario, lo opuesto. Tampoco es una buena política, ¿no? En definitiva, compañero, que hay muchas maneras de hacer las cosas bien y creo que en metodología no debería haber modas ni ideologías. Hasta la próxima.